la demora. Y luego cuando llegué acá para conseguir los conectores de 3 a 2, etcétera. Pero bueno, a ver, estoy muy contento de estar con ustedes, aunque virtualmente, pero feliz de poder conversar con ustedes sobre este tema en el cual me desenvuelvo, trabajo ya desde que salí de la UTC hace un montón de años. Entonces, a ver, comentar un poco a raíz del terremoto último que hemos tenido en Turquía. Esa zona que ven acá, me van comentando si cambia o no la diapositiva con el tiempo adecuado. ¿Están viendo la nueva diapositiva? Ya. Sí, ingeniero. Miren este circulito que está por acá. Acá estamos en este momento, Cajamarca está por acá, toda la costa del Perú está sometida a un fenómeno de subducción. Esta placa de Nazca avanza y se mete por debajo de la placa sudamericana y entonces tenemos terremotos en toda esta zona. Son terremotos de características muy peculiares, por eso es que la ingeniería sísmica es particular de cada zona sísmica, de cada región. Y acá tienen un fenómeno similar, pero mucho más complejo. La placa africana está subduciendo con relación a la placa euroasiática, es decir, el mismo borde de subducción que tenemos nosotros en toda la costa de nuestro país también se produce por acá. Y en esta zona fue del gran remoto, ¿no? Entonces, por acá está el borde que decíamos hace un ratito. No sé si ven mi cursor. ¿Ven por acá mi cursor? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya, este es el borde. Igual, el fenómeno similar. Y entonces el terremoto fue en esta zona, entre Turquía, que está por acá, y Grecia, ¿no? Estambul, que es la ciudad que tiene pues una de las reliquias más importantes del mundo, la iglesia Sofía, no tuvo fuertes daños, ¿no? El problema fue en Esmirna, que está acá, ¿no? Y el terremoto fue, le llaman del mar Egeo porque fue entre estos dos, en este mar que está acá, entre Grecia y Turquía. Por acá fue el epicentro. Ahí están los números generales, una magnitud 7, es decir, una magnitud menor de nuestro terremoto de Pisco. Una intensidad 7 en Mercalli modificada y a una profundidad así 21 kilómetros, que es bien superficial, ¿no? ¿Y cuál fue la distribución de aceleraciones en este terremoto? Aquí pueden ver a colores la distribución de intensidades, ¿no? Y lo que más o menos significa intensidad 6 es el que está en amarillito y un poquito tirando a naranja, intensidad 7 en esta zona. Aquí está Esmirna y aquí está el epicentro. Y Estambul está más arriba, ¿no? Estambul no se ve aquí en el mapa. Miren, ese es Esmirna, ¿no? Donde se dieron pues colapsos de edificios, bastante daño. Pero lo que siempre comento es que después de un gran terremoto, la cantidad de edificios que se caen, si lo miramos estadísticamente y en porcentaje, es un 0% estadísticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene sus decimales, ¿no? Pero no llega a ser un 1%. En una ciudad grande son decenas los edificios que se pueden caer, pero eso no es nada para la cantidad de edificios, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos edificios que, gracias a Dios, no se caen, no matan gente, pero luego tienen que demolerse. Entonces, el daño es fuerte por ese lado, ¿no? Entonces, en esta ciudad, aquí está Esmirna, y estas son las curvas de isoaceleraciones. Esta curva que estoy recorriendo es 20% de la gravedad, y esto es 10% de la gravedad. Con la información que hay hasta el momento, digamos que Esmirna tenía 0.15 de la gravedad. 0.15, que es un valor relativamente bajo, porque la ingeniería sísmica en el mundo aspira a que en los sismos que vienen cada 50 años, cada 75 años,
que en nuestro país traen 0.2G, en la costa de nuestro país nos visita una aceleración de 0.2G, bueno, que no pase nada, es una aspiración de la ingeniería. Y lo que ha venido sucediendo en nuestro país es efectivamente terremotos que no han, en la costa misma y en las grandes ciudades, terremotos en Lima en particular, el 66, 70, 74, han sido aceleraciones del orden de 0.2G. En los terremotos posteriores, grandes, el de Arequipa y el de Pisco, lamentablemente no hemos tenido registros muy claros de cuánto pudo haber sido, pero se estima que debe ser alrededor de 0.4G. Es una estimación muy gruesa y hay mucha discusión sobre eso. Pero regresemos a Esmirna, donde hay instrumentos y han logrado sacar curvas de isoaceleración, y efectivamente estamos hablando de 0.15, digamos. 0.15 entonces no debió pasar nada. Sin embargo, bueno, ahí están los registros, la componente este-oeste, la componente norte-sur, ahí estamos, miren, más o menos, 150, ¿no? Es decir, 0.15G. Para que tengan una idea, en Lima, el terremoto de Pisco produjo una aceleración de la mitad de esto, 70 centímetros por segundo al cuadrado, es decir, 7% de la gravedad. Y sin embargo, la gente salió despavorida de los centros comerciales, hubo daños en edificios altos, etc. Entonces, este ha sido, digamos, comparativamente a lo que se sintió en Lima en el terremoto de Pisco, Lima está más o menos distante, sí, distante de Pisco, se sintió 7% de la gravedad, la gente se asustó, salió a las calles, despavorida, daños en tabiquería en edificios altos, ya, este es un terremoto que tuvo el doble, pero según las intenciones de la ingeniería mundial no debió pasar nada, ¿no? Este es el espectro, que es, pues, como podríamos decir, muy similar al nuestro, que son terremotos de subducción, y este es, miren, el registro de una cámara en un edificio, ahí pueden ver, vamos a poner el video. Hasta ahí no pasa nada. Miren las componentes verticales, miren cómo se mueven en un ratito ya verticalmente, miren, verticalmente se mueven. Y luego comienzan las oscilaciones horizontales ya. No sé si se está escuchando bien, por favor me avisan. No se escucha, ingeniero. El audio del video no lo vamos a poder transmitir exacto porque la plataforma no nos va a ayudar en ese sentido, ingeniero. Así que Ya, continúe bueno, nomás. no Gracias. importa. Ya, lo que se ve pues es pánico en las personas que, a diferencia de nosotros, estaríamos corriendo, la gente está preparada y por ahí están, ya luego pasa, estoy avanzando un poco más rápido, luego pasa el terremoto, y fíjese que los daños, si se fijan, los daños o el peligro sobre las personas no viene porque el edificio se desplome, sino de todo lo que está ahí a la vuelta moviéndose, ¿no? Muy bien. Y este es otro caso. Ahora me escuchan bien, por favor, me tienen que avisar. Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Ya, ¿ven dónde está la manito acá? ¿Pueden decirme, por favor, dónde está la Sí, manito? ingeniero, sí se está visualizando. Ya, esta línea que estoy poniendo es el filo inferior de este letrero y es paralelo a la vereda, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucharon lo que dije? Sí, ingeniero, lo estamos escuchando claramente. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a poner el video y fíjense en ese paralelismo, ¿no?
Ya comienza el terremoto, la parte fuerte del terremoto, miren. Miren, en ese instante hemos detenido la película, ¿se ve? Sí lo estamos viendo, ingeniero. Ya, perfecto. Muy bien. Eso significa que esta parte que está acá en la esquina es la más afectada y ha comenzado el desplome por esa zona, ¿no? Ya, soltamos el video hasta el final. Entonces, este es un problema reiterativo en la ingeniería sísmica. Edificios en esquina son edificios muy vulnerables por problemas de torsión. Pero lo cierto es que no, pues todas las esquinas se cayeron, ¿no? Se cayeron algunas y estadísticamente eso es un cero estadístico. Pero sí, es cierto que los edificios vulnerables, gran parte de los edificios vulnerables en el mundo son los que están en esquina. Ya. Ahí pueden ver más de lo mismo. Miren cómo esta esquina se ha caído, se ha cortado el sistema sismoresistente en la parte inferior. Aquí pueden ver otros edificios que el personal de seguridad ha pensado que es bueno apuntalar los edificios y están apuntalando los edificios con estos tremendos puntales metálicos acá de las grúas, ¿no? Ahí se puede ver mejor. Aquí ha desaparecido el primer piso. Esto es otra de las fallas bastante fuerte, perdón, causas de falla bastante fuerte que son los pisos blandos. Hay edificios que tienen un primer piso que antiguamente, bueno, hasta ahora hay edificios sí que son estacionamientos en el primer piso y luego siguen los pisos superiores con tabiques y mucho más rígidos y sucede este fenómeno de falla de piso blando. Más también de lo mismo. Y no solamente edificios medianos tuvieron daño, edificios pequeños como los que ven acá, con daño así, colapso total, ya no es un daño simple, es un colapso. Pero fíjense los edificios que están en la parte izquierda superior de la vista, no sé si los están viendo. ¿Qué dicen? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya, ok. Vamos a hacer una pequeña prueba. Yo voy a dar enter y ustedes me dicen el momento en que aparece la siguiente vista, por favor. Ya cambió, ingeniero. Ya. Esa es la famosa joya arquitectónica de Hagia Sofía. Que miren, ahí está. No le pasó absolutamente nada. Este monumento arquitectónico ha pasado tremendos terremotos grandes. Bueno, se cayó ya una vez, lo volvieron a hacer y ahora ya está varios siglos así, sin daño y en una zona de sismicidad alta como es toda esta zona, ¿no? De Turquía. Pero Estambul, como les dije, está un poco más al norte de la parte fuerte de la ciudad de Esmirna que afectó el terremoto. Miren cómo evoluciona la idea de la ingeniería respecto a la sismicidad. Primero les digo que Turquía tiene un código sísmico de lujo. Ha tratado de resumir todos los avances de ingeniería sísmica y ponerlos en un código. Pero sin embargo, hay daños muy fuertes en Turquía durante los terremotos. Ellos comenzaron mucho antes que nosotros, miren, con sus códigos sísmicos. En el 40 ya tenían un código sísmico. Nosotros, los peruanos, en el 63, recién habían unas sugerencias que elaboró el profesor Kuroiwa y que, como él mismo contaba en son de broma, decía, nadie le hacía caso y hasta preguntaban si quieren que use estas indicaciones sismoresistentes, el diseño te cuesta más y sin las indicaciones te cuesta menos. Y agregaba que era obvio que el proyecto con diseño sismoresistente y la construcción también iba a costar más. Entonces, ese era nuestro nivel de ingeniería en el 63.
Nuestro primer código sísmico obligatorio aparece en el 77, mire, en el 77 que estaríamos por acá, después que los turcos tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos. Y entonces, para simplificar todo esto de los códigos, miren estas dos figuras de la izquierda, de la derecha, perdón. En el 72, eso es lo que el código turco o la ingeniería sismoresistente turca decía. A ver, lo que está en negro es el primer grado de peligro. Y lo que está sin ninguna distinción, como por ejemplo acá en esta zona, eso no hay peligro, ¿no? Estamos hablando del 72. Miren este color negro, todo esto del 72. Y luego nos vamos al 2007 y esto es prácticamente parecidísimo al anterior, salvo esto que, bueno, ya no está en rojo, ahora sí está en rojo, pero, y ahora les voy a mostrar la norma peruana, cómo ha evolucionado al respecto. Entonces los turcos como que venían desde mucho antes. Además, recuerden que la ingeniería sismo resistente realmente nació en el 1906, ¿no? En el gran terremoto y sus incendios de San Francisco, etc. Ahí la ingeniería dijo, bueno, ya hay que hacer algo y comenzaron a formarse comisiones y estudiar el tema y luego salieron los reglamentos. Entonces, tenemos un poquito más de 100 años. Y acá, ya es asignados. Por ejemplo, si yo me paro en esta zona en moradito que está acá y me voy a leer y digo 0.5, ¿de qué? 0.5 de G, de la gravedad, ¿no? Si me voy a esta zona y leo, me sale 0 o en la amarillita ya adyacente 0.1 G. En cambio, en el primer mapa que ellos tenían del 72, no había valores asignados, solamente había una escala relativa, desde el de mayor peligro, que es la franja negra, hasta el que no tiene peligro, que es la franja blanca. En el 2007 ya se definieron zonas, como ven allí, con algunos valores referenciales, pero ya, ahora sí, el actual código tiene esta forma directa, ingenieril, de cuantificar el peligro. Ahí está el código del 2000 de los turcos. Como les decía, los conceptos más elaborados de la ingeniería teórica se han incorporado en el código turco. Sin embargo, la cantidad de colapsos de sus edificios no va a la par con este nivel de sofisticación que tiene su código. Y entre otras cosas, es porque al parecer, no me consta, pero son comentarios de los amigos que están más en relación con la ingeniería de este país, es que hay mayor informabilidad que nosotros. Tienen mucha construcción informal, muy poca control de calidad, desde los proyectos hasta la construcción, etc. Y eso es lo único que explica por qué teniendo un código hecho por personas muy capaces, tremendamente capaces, y porque es un código que tiene, ¿cuántos? Desde 1940 hasta ahora, estamos hablando de casi 80 años, no sé. Entonces, debería irles mejor. Sin embargo, no es así, probablemente porque sea por el tema de la informalidad como país. Entonces, ¿qué hace la ingeniería? Miren, he recopilado los terremotos más importantes de nuestro país y el más grandote es el de 1746. Es una bomba enorme. Luego tenemos el del 70, que no es grande, 2007, que tampoco es comparable al de 47. Luego tenemos el de 1868, que sí fue grande, pero no tan grande como el de 1746. Es decir, tenemos ya, a ver, 800, 900,
tenemos casi 300 años sin terremotos grandes y sin saber cómo les va a ir a nuestras estructuras, porque no tenemos terremotos grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que pasa en otros sitios. Y estas son las intensidades. Entonces, ni las magnitudes de los terremotos, ni las intensidades nos sirven para diseñar. Nadie diseña contra un terremoto de magnitud 7.5, 8 o lo que fuere, ni contra tal intensidad. La representación ingenieril es a través de lo que ya veremos en un momento. Bueno, esta es también la historia de tsunamis, ¿no? El 46, 15 metros, el en Tacna en el 68, 20 metros, y el de Ancash, que fue, digamos, el terremoto más desastroso que hemos tenido en las últimas décadas, es pequeñísimo el tsunami. Entonces, ya el tsunami es algo que suele ser grande en terremotos grandes, pero que no necesariamente mide el poder destructivo. Miren lo que pensaba la ingeniería peruana en el 63. ¿Qué cosas decían? Que bueno, que Arequipa era la región más sísmica, comparativamente, Arequipa era la región más sísmica, luego pues estaba igualado Pisco, con Cajamarca, con Amazonas, y después venía la parte verde, con una sismicidad mucho menor. En esa época ya los turcos tenían un código donde habían identificado sus franjas, sus zonas bastante bien, y nosotros miren lo que teníamos, ¿no? Tremenda diferencia. Y eso es para recordar cómo cambia la visión de la ingeniería a lo largo de los años, ¿no? El código del 77 con el que yo estudié decía, mira, Amazonas, Piura, Tacna, Lima, Ica, estas entradas por acá, todo tiene una aceleración, perdón, tiene una sismicidad grande, ¿no? Y luego por acá menos y por acá menos. Y no había una relación, una representación con números de lo que podía ser. Luego en el 97 ya se logra representar qué es el peligro y aparece un concepto del factor de zona, que es la aceleración que nos visita cada 500 años. Y luego en el 2018, miren, ya esto parece estar un poco más perfilado, y aparecen 4 zonas, que parecería pues un exceso de entusiasmo de la gente que hace los mapas de peligro sísmico, pero no es así, porque si nos fijamos en nuestros vecinos del sur, donde estoy indicando por acá, en el mismo ancho donde o menos inclusive, donde tenemos nosotros 2 zonas, ellos tienen 4 zonas, porque tienen mayor información, porque pueden confiar más en sus resultados, en sus trabajos de largos años. Lo cierto es que para nosotros esta es la representación de los terremotos, eh, donde el concepto de quién es el valor que se asocia en esta tablita, por ejemplo, dice el rojo, se llama zona 4 y el valor de Z y 0,45 significa que en toda esta zona pintada en rojo puede excederse el valor de 0,45 G, 0,45% de la gravedad, con un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Luego también decimos, ¿y cómo hace la ingeniería en general? Bueno, pues la ingeniería, no sé, se me ocurre aeronáutica, tienen unos tremendos túneles de simulación. La ingeniería electrónica, uy, también pueden hacer maravillas con simulaciones. La ingeniería sísmica tiene un problema muy fuerte porque la ingeniería pretende reducir el daño en estructuras reales, empresas, en puentes, en edificios. Y no podemos hacer pruebas en laboratorios de edificios a escala natural. Miren la figura de la derecha, es un modelo que se va a ensayar en una mesa vibratoria, pero miren, acá hay 2 pisos y es la altura del amigo que está allí. Entonces son modelos a escala, la mesa podrá representar muy bien el terremoto tal, el terremoto cual, pero luego estamos con el tema de que y cuando venga el terremoto, ¿cuál será el movimiento del suelo? Entonces, tenemos problemas fuertes de confiabilidad en nuestros procedimientos de análisis, diseño, y también la incertidumbre natural, pues, de los fenómenos sísmicos.
Y nos gusta decir a los ingenieros que nos dedicamos a estos temas que los verdaderos laboratorios son los que, luego de los terremotos, al visitar las ciudades, las presas, los aeropuertos, etcétera, es donde se ven los resultados y se prueban las teorías. Es un caso muy interesante, por ejemplo, durante varios años, la ingeniería, no solamente en el Perú, en el mundo, decía, hay que hacer los edificios flexibles, por esta, por la otra, y por la otra, y por la otra razón. Y después, terremoto tras terremoto, los edificios flexibles tenían el nivel de daño que están viendo en esta vista, o colapsaban estrepitosamente, y entonces la ingeniería no ha esperado tener una explicación científica numérica de por qué es así. Inmediatamente salieron las escuelas que seguían el opuesto a decir, miren, mis edificios son de muros y no les ha pasado. Y seguramente no sabemos por qué es así todavía, pero no les ha pasado lo que a los edificios de pórticos. Y entonces así ha caminado la ingeniería, mirando lo que sucede en, en las zonas afectadas por terremotos. Y luego, bueno, han venido ya las explicaciones en buena hora para, pero ya las reglas de práctica profesional ya se han ido configurando, mirando pues lo que sucede en los terremotos. Entonces, como dice el nombre de esta charlita, los terremotos son los que orientan pues a la ingeniería para saber qué hacer como estrategia, ¿no? Estos son colapsos espectaculares que se dan en diferentes sitios. Estos son colapsos en México, este es un colapso en Kobe. Y no estamos hablando de hace varias décadas, estamos hablando del 95. El terremoto de Kobe es un terremoto muy recordado. Entonces la ingeniería prueba cosas, prueba teorías, y según eso va cambiando. Echémosle un vistazo a los objetivos de la ingeniería sismo resistente. El objetivo inicial ha sido pues evitar el colapso, que puede ser como las fotos que han visto anteriores, que ya el edificio está en el suelo, o lo que se llama el colapso técnico, que son estructuras que quedaron así, no se han caído. Sí, pero ¿qué importa que no se hayan caído? La figura de la parte inferior no es que se haya caído, probablemente no mató a nadie, pero eso ya no sirvió para nada. La estructura de la parte superior sí ya es colapso, pues ya perdió un piso. Y luego, con el tiempo, los objetivos se han ido ampliando. Es decir, no queremos que suceda esto en el material que tenemos dentro del edificio, el contenido del edificio no queremos que sufra daño. Y finalmente, lo que hemos incorporado como objetivos es que, por ejemplo, las obras tan importantes como los hospitales sigan funcionando después de los terremotos. Es decir, eh, ha sido un sueño pues largo de la ingeniería. ¿Qué hacer para que un hospital pueda seguir funcionando durante el terremoto? Es decir, en pleno terremoto, si hay un quirófano donde se está haciendo una cirugía delicada, bueno, que siga funcionando. Y luego, después del terremoto, que toda la vida siga igual. Ese objetivo ha sido siempre pues un sueño hasta que aparecieron los sistemas de aislamiento, de los cuales hablaremos un ratito después. También se ha pensado en la reparabilidad, es decir, que el edificio pueda repararse de alguna manera a costos razonables por razones obvias, ¿no? Sin embargo, el costo razonable de la reparación no siempre es el que se puede usar en todos los casos. El costo de reparación de un edificio en países como los nuestros en desarrollo, pues es lo que dispondría el Estado para reparar no es mucho. Sin embargo, compañías que tienen tremendos edificios y el edificio ya técnicamente está, pues es mejor ya demolerlo, han insistido en repararlo simplemente por razones de prestigio. Entonces, este concepto de reparabilidad es muy relativo. Y eso es muy bonito, miren, cómo ha ido cambiando la idea de las solicitaciones sísmicas. En alguna época de la ingeniería se decía, basta con poner fuerzas del 5% del peso en cada nivel, hacer un análisis sísmico, obtener las fuerzas, momentos, etcétera, cortantes axiales del sismo, combinarlo con las cargas de gravedad y ya está. Luego, este mismo concepto se ha ido perfilando
con el tiempo, observando pues que arriba hay más aceleración que en los pisos de abajo y cambiando este sistema constante por otro que, bueno, de alguna manera tenía más sentido. Luego una época donde la dinámica de estructuras entró muy fuerte a la ingeniería sísmica y se pensaba que todo era dinámica de estructuras y que todos los problemas se podían resolver o afrontar con dinámica de estructuras. Lo cierto es que como concepto tampoco no es nada excepcional, exagerando, digamos, pues que era la segunda ley de Newton, ¿no? Obviamente con varios grados de libertad, y siempre fue quedando. Este concepto, yo puedo conocer todo lo de la dinámica de estructuras, pero jamás podré conocer cuál es el terremoto, el acelerograma al que se va a enfrentar el edificio que estoy diseñando. Por lo tanto, muy bien, la dinámica de estructuras, bienvenida, pero regresamos a lo mismo, es un problema de confiabilidad de los procesos de ingeniería y del alto nivel de variabilidad que tienen las solicitaciones sísmicas sobre el edificio, ¿no? Entonces, miren, este puntito que está acá representa la fuerza que debería tener, que el sismo le pondría a un edificio si es que podría comportarse elásticamente. Entonces, es una fuerza muy alta. Vamos a imaginarnos, para hacer unos numeritos, vamos a imaginarnos que es 10.000 toneladas. Es un edificio muy grande, muy pesado. Entonces, el sismo le dice al edificio, tú tienes que resistir 10.000 toneladas para que yo te deje tranquilo. Y entonces la ingeniería dice, no, porque de repente tu sismo nunca vienes y también me va a salir muy caro. Entonces aparece este concepto de reducción de fuerza sísmica. Y de las 10.000 toneladas, la ingeniería dice, bueno, lo voy a dividir entre 8. Y eso termina siendo, pues, digamos, redondeando, 1.500, ¿no? O lo divide entre 6, lo que fuere. Y entonces, eso hace que contra un sismo más pequeñito, artificialmente reducido, ya puedan entrar todos los métodos elásticos de análisis, es decir, le damos vigencia, vida nuevamente a la ley de Hooke y se hace un análisis y se determinan los desplazamientos, pues con los gloriosos programas que tenemos ahora que son una maravilla, ¿no? De análisis estructural. Pero este es un sismo reducido artificialmente y el desplazamiento que nos sale es un sismo pequeño. Ese desplazamiento tiene que crecerse fuertemente luego para llegar al nivel que tendría el edificio si es que viniera el sismo real. Entonces, fíjense que hay un truco fabuloso de la ingeniería. Si tengo que diseñar un puente y sé cuánto es la carga que va a pasar por allí, esa carga no la divido entre R, no la reduzco entre R. Sería una locura. Si van a pasar por el puente 10.000 toneladas, no sé, estoy imaginándome, tengo que hacer que resista las 10.000 y dentro del rango elástico, sin que sufra ningún daño al pasar el convoy por ahí. Sin embargo, cuando hablo de los sismos, digo, el sismo le quiere poner a mi edificio 10.000. Bueno, voy a hacer que el edificio solo resista 1.500. Entonces, en ese momento, estoy preparando a que el edificio se comporte inelásticamente. Puedo jurar que cuando venga el terremoto grande, se acaba la ley de Hooke y el edificio se va a mover por esta curva en verde. Sin embargo, hay varias razones por las que el edificio no resiste 1.500 solamente, sino resiste, digamos, el doble, 3.000. Y ese es un número bastante conocido en ingeniería, resiste el doble. Entonces, el cuento que le estoy haciendo al terremoto no es de 10.000 a 1.500, sino de 10.000 a solamente 3.000. Entonces, luego vienen los protocolos de diseño, tienes que considerar esta combinación de cargas, 1.25, muerta más viva, lo que fuera. Y la vida sigue, el trabajo de la ingeniería pues tiene que hacerse todos los días. Todas las oficinas en el mundo están diseñando presas, puentes, edificaciones, etcétera. Pero luego la ingeniería la ingeniería, digamos, que vela por los códigos o vela por la calidad del proceso mismo, tiene que hacer un cierto nivel de estudio teórico y luego compararlo con la realidad. A eso lo llamamos la predicción, ¿no?
para que la charla no sea tan aburrida, he puesto esta bolita ahí para mirar la suerte. Pero al final van a ver que es una predicción, por más que sea numérica o no. Un ejemplo, miren, en el terremoto de Pisco, ¿no? Los colegas de fuera no entendían cómo, teniendo esta población y expuesta a estas intensidades, solamente habían fallecido 600 personas, ¿no? Con 70.000 unidades de vivienda destruidas, no se explicaban cómo podrían haber solamente 600 personas fallecidas. Y es que los colegas de otros lados hacen regresiones, expresiones para predecir las cosas que son propias pues de su país. Y este es un ejemplo bonito para que se den cuenta que a pesar que la ingeniería sismoresistente es compartida en todo el mundo, las cosas son propias de cada país. Es decir, dentro de la perspectiva americana, por ejemplo, de edificios de vivienda, bueno, pues yo me pongo a pensar un edificio de vivienda de 10 pisos y una persona que le coge el terremoto allí, no tiene posibilidades de salir a la calle si está en el quinto piso o si está en el segundo piso, no. Entonces, por eso, con 70.000 unidades de vivienda perdidas, destruidas, ¿cómo podría ser posible solamente 600 fallecidos? Y la respuesta era obvia para nosotros. No entendíamos por qué preguntan eso. Es que era obvio porque nosotros vivimos acá en el país y sabemos que a la hora del terremoto la gente estaba en la calle, le llamamos tomando el aire, tomando el fresco de esa hora, no en la calle exactamente, sino en las puertas de sus casas, en plena vida social, conversando con los vecinos, etcétera. Entonces no les tomó nada de tiempo salir fuera a la calle y salvarse, ¿no? Pero bueno, la ingeniería siempre está ahí tratando de predecir qué sucede, ¿no? Miren, ¿cómo vamos a predecir esto? Esta es la duración del movimiento fuerte, del movimiento intenso. Huaraz, por acá, el 74, más largo. El terremoto del 85 en México. Y el terremoto de Pisco, 160 segundos. Entonces, pobres nosotros los ingenieros, estamos diseñando contra algo que no sabemos cómo va a ser cuando venga. Sin embargo, tenemos que hacer cosas y por eso tenemos que hacer códigos que consideren toda esta variabilidad de la demanda sísmica. Una cosa inesperada fue lo que sucedió en el terremoto del 2007. El terremoto de Pisco que se sintió en Lima y movió exageradamente los edificios altos. Exageradamente con relación a la predicción que hacía la ingeniería de ese momento. Es decir, acá este edificio alto no tiene por qué moverse tanto en un terremoto de subducción. Decimos, ya está en la zona de periodos largos, ya no le debe pasar nada. No, mentira. Miren, fue 2.5 veces más de lo esperado. Entonces, pobre nosotros que andamos con ese nivel de predicción, ¿no? Hay un nivel de predicción un poco más fino, digamos, ya no de acuerdo a los códigos, sino tomando los valores nominales. Es decir, si por ejemplo me dicen, ¿cuál es el valor del concreto? Digo, 280 kilos por centímetro cuadrado. Voy a hacer un estudio suponiendo que ese es el valor del concreto. Y entonces se hacen modelos para el comportamiento del concreto que está dentro, en el corazón de una viga, de una columna, en este caso, y otro modelo para el concreto que está fuera del corazón, fuera de los estribos, que es el primero que revienta y se va en un terremoto. Bueno, si queremos hacer las cosas razonablemente bien, hagamos esa diferencia, digamos, y luego otro modelo para el acero. Seguramente todos hemos visto este diagrama de esfuerzo de formación del acero en los laboratorios, en los libros, y este modelo para el concreto, ¿no? Y cogemos esta educación educativa, perdón, este edificio educativo, que es un edificio moderno. Aquí le llamamos edificaciones modernas, a las que se han construido con el código de 1997 en adelante, porque todo lo de atrás era pues penumbra. Es decir, el código a partir del 97 cambió tan fuerte. Y aquí tienen un ejemplo de eso. Miren, estas columnas que ven acá tienen el ancho de la puerta.
Son columnas de, no tanto, pero bueno, son columnas de 90 centímetros de ancho. Entonces, en la dirección larga de este edificio, es un edificio robusto que tiene buenas columnas, buenas vigas. Se hace el análisis del desempeño y ¿qué dice? En un sismo de 50 años está prácticamente elástico, en un sismo de 500 años está muy bien, está en esta zona, y en un sismo más grande, los de 1000 años, está en esta zona que se llama resguardo de vida. Y cogemos un edificio educativo antiguo. Ven acá el ancho de estas columnas. Es 30. Hacemos el análisis del desempeño y llegamos a que en un sismo ocasional ya estaría en este sitio, y en un sismo más grande, como el que tuvo este edificio en Arequipa, pues ya habría colapsado. Y mentira, no fue así. Esta foto es después del terremoto de Arequipa. Miren cómo están las columnas, ya están sin concreto, puro fierro, pero el edificio está ahí, no se cayó. Entonces, cuando hacemos predicciones con valores nominales, decimos, uy, entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, que el concreto seguramente no fue el que tú pensabas, que el acero resistió más, mil cosas podemos argumentar, pero lo cierto es que la predicción es la predicción que hace la ingeniería. En este caso, fue del lado de la seguridad, o si quieren ustedes, alarmista. La ingeniería dice, se cae y el edificio no se cae, ¿no? Conclusión, si me pregunto, ¿esto es lo que sucedió? No sucedió, estos no colapsaron. Y estos son la mayoría en nuestro país, es terrible, ¿no? Después de un terremoto quedan inservibles. Y estos edificios estuvieron funcionales, estuvieron mejor que funcionales, no tuvieron nada de daño en un terremoto grande como el de Arequipa. Y lo mismo hemos visto en el terremoto de Pisco. Y ahora podríamos echarle la culpa a la variabilidad. Es decir, vamos a hacer un análisis suponiendo que el concreto varía nominalmente, es F'C. Bueno, vamos a hacer un análisis suponiendo que tiene una variación de más 15 o menos 15, lo que fuere, que el acero es así, que la demanda sísmica también no es así, etcétera. Muchos acelerogramas, etcétera. Porque lo que se ve en la realidad es que si hay edificios iguales, todos igualitos, con el mismo concreto, hasta la misma pintura de la fachada, idénticos, construidos por la misma empresa, etcétera, etcétera, viene un terremoto y se dañan diferentes. Ese es un fenómeno que hay que reconocer, no solamente en ingeniería sísmica, siempre sea, por más que se diga que son iguales, no son iguales, y el daño que sufren es diferente en un terremoto. Entonces, si ahora yo quiero incorporar la variabilidad, ya no hacer predicciones con valores nominales, hay básicamente dos métodos. Que el método de opinión de expertos, es decir, se pregunta a los expertos que han visto muchos terremotos a lo largo del mundo y que saben de las construcciones propias de su país. Por ejemplo, en este caso, dígame usted cómo cree que se va a comportar este edificio, en este terremoto, en el otro, en el otro. Ese es un método que se llama el método Delphi, en honor a Delfos, que 2000 años antes de Cristo la gente se reunía en Delfos para preguntarle al oráculo qué es lo que iba a pasar. Bueno, en honor a eso, hasta los expertos de hoy dan opiniones y se hacen predicciones, sin cálculos numéricos. Y luego está la simulación analítica, pero con variación de parámetros. Y se obtienen estas curvas, que no voy a entrar en detalles, que me dicen cuál es la probabilidad de que se exceda un cierto nivel de daño si es que sucediera tal nivel de intensidad sísmica. ¿Se hicieron para quién? Para los colegios modernos que ven acá y para los colegios antiguos, que se llaman los pre-97 o pre-norma. Que resumiendo así exageradamente lo que dicen estas curvas, podríamos decir, el edificio nuevo debería quedar con más o menos 30% de daño, y un edificio antiguo debería sobrepasar esta línea, que es la que se entiende como de reparabilidad. Los edificios antiguos todos deberían estar irreparables, es decir, ya no, el daño es muy fuerte y algunos colapsaron. ¿Y eso es lo que sucedió? No. Bueno, han habido colapsos parciales, pero miren, lo demás está íntegro, como pueden ver.
Y este es un ejemplo. En esta zona del epicentro del terremoto de Pisco, estos dos edificios están en esquina, tienen problemas de torsión y no han sufrido daño, ni siquiera tuvieron que repararse significativamente. Desde el punto de vista de estructuras, prácticamente nada. Mientras que muy cerca a estos edificios se habían producido colapsos fuertes de edificación. Entonces, ¿qué habría dicho la ingeniería? Estos edificios ya deberían tener un daño pues del orden del 40% o tal vez ya deberían haber colapsado, ¿no? Y hay sucesos inesperados, como este que ven acá, de un edificio que se choca contra este otro pequeñito de un piso, que en esta zona creo que era solo una barda, y este edificio, que a las claras ha tenido diseño de ingeniería, se ven en las vigas, las columnas, este edificio se choca acá, pero la parte de arriba no dice, ya me choqué, me voy a tener. La parte superior sigue avanzando y las vigas se han salido de las columnas. Miren, la viga está fuera de la columna. Y sin embargo, eso sigue en pie. Es decir, es una cosa asombrosa que las vigas, estando fuera de las columnas, se queden pues suspendidas por una especie de magia de los fierros que tienen por acá, ¿no? Miren este es el otro lado del edificio, que tiene una separación de el ancho de una viga, que se han salido todas las vigas hacia la derecha de la foto, y aquí se ha quedado ese hueco, ¿no? A partir del segundo piso. Y así como hay sucesos inesperados, también hay milagros inesperados, ¿no? Como el nombre para nuestro continente de esta famosa película, Milagros Inesperados, el 99. Fíjese, este es un local educativo que no tiene prácticamente daño estructural, ¿no? Lo que se ha caído es este parapeto, ven ustedes, todo este parapeto se ha caído, pero yo puedo mirar, esta columnita está bien, bueno, por acá, etcétera. Y si uno se fija qué es lo que tenía por dentro, aquí sí veo una columna de concreto armado, ¿de cuánto será? De 30 de ancho a lo más, y aquí no había columna. No existía columna, había un machón de ladrillo. Es increíble. Yo entré a buscar la columna y no había la bendita columna. Entonces, si a varios ingenieros le dicen, ingeniero, por favor, pero diga, ¿qué le va a pasar a este edificio en un terremoto como el de Pisco? Y todos los ingenieros dirían, se tiene que caer, seguro que se va a caer. Y el edificio que dijo, no me caí, pasé tu terremoto de Pisco y no me caí, y a pesar que tenía pues unos problemas muy fuertes de estructuras. Entonces, bueno, esta es otra cosa que tiene que ver con los sismos, pero fíjese, creo que les va a hacer palpar el nivel de predicción que tenemos en ingeniería, no solamente ingeniería sísmica, sino en ingeniería estructural en general. Este techo, yo no sé si están las viguetas orientadas así o así, seguramente están así. Bueno, aquí no sé, tampoco, ¿cómo están? Sin embargo, sea como sea que esté orientado el techo, al final, si esta viga carga el techo o esta viga carga el techo, al final todo llega a esta columna. Y esta columna ya desapareció hace rato, miren, miren qué tiene esa columna. Tienen concreto, cero. Ya no hay concreto, acá hay aire. Y el acero ya no resiste nada porque ya se pandeó. Entonces, teóricamente, si nos preguntaran, ingeniero, ¿cuánto es el Φ-Pn, la resistencia a carga axial de esta columna? Todos diríamos es cero. Sin embargo, la naturaleza nos dice, no, ingeniero, calcula pues arriba tienes varias toneladas encima del peso de ese techo, ¿no? Con lo cual, les quiero decir que nuestras predicciones de ingeniería no son muy buenas y que hay una especie de equilibrio mágico por ahí que nos salva pues de muchas cosas. En conclusión, aquí tengo un edificio caído, a pocas cuadras tengo otro que no se ha caído, cuando las predicciones decían que los dos debían estar o caídos o muy malos. Tenemos una gran variabilidad del comportamiento. Las edificaciones varían en su comportamiento.
Y además tenemos sucesos inesperados y milagros inesperados. Entonces, la conclusión es que las predicciones de ingeniería son de modesta confiabilidad, ¿no? Yo suelo disfrutar mucho una clase que hago donde al comienzo de la clase yo les digo, voy a demostrar al final de esta clase que 0.5 es igual a 1 y que 1 es igual a 2. Ese es el nivel de confiabilidad de ingeniería. Es decir, decimos 1 y los resultados podrían ser 0.5 o podrían ser 2, ¿no? Sin embargo, miren, lo importante es que cumpliendo los protocolos de ingeniería se logra generalmente, yo diría casi siempre, edificios resistentes a terremotos fuertes. Es decir, edificios que no se van a caer en terremotos grandes. Que podrían quedar muy dañados, sí, pero que se caen, no. Y bueno, hemos avanzado en la ingeniería y ahora, como les dije al comienzo, estamos interesados en los daños. Esto me lo voy a pasar rapidito, son temas que se están estudiando en la norma E030 de diseño sismo resistente peruana para la siguiente versión que será el 2022, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo puede ser que su norma diga que los edificios no deberían colapsar en sismos severos? ¿Por qué, si es una norma, debe decir los edificios no deben colapsar en sismos severos? Y no hay manera de hacer entender digamos, a los cuerpos que al final promulgan las normas, que la ingeniería no puede decir no debe colapsar, porque no estamos a ese nivel de conocimiento. Entonces tenemos que seguir usando el no deberían colapsar, igual que deberían soportar, etcétera, sismos con tal nivel de daño. Bueno, en otros países ya no hay zonas, sino hay curvas de peligro sísmico. Uno entra al mapa con la ubicación del puente, la presa, el edificio, no sé qué, y saca un valor leyendo estas curvas o interpolando. Probablemente, no probablemente, seguro que ese es el futuro de nuestras normas, pero no es lo urgente. Tenemos otros temas más urgentes que repasar. Por ejemplo, hay una contradicción en lo que significa el valor de Z y el uso que se le hace al valor de Z, ¿no? El Z no es la máxima aceleración en cada dirección, sino es la media geométrica de los dos valores. Sin embargo, cuando hacemos ya el análisis de edificios, decimos, bueno, lo voy a usar como la máxima dirección en un sentido y en la otra no voy a usar nada. Otro tema que esto ya se aprobó hace un mes en el comité, que ya tenemos que corregir, ya tenemos que incorporar esta caída del espectro. Todo, físicamente es imposible que no exista esta caída, entonces eso ya se hizo. Algunos entusiastas también dicen ya es tiempo de incorporar la amplificación topográfica, es decir, el edificio que veo acá tendrá un cierto nivel de aceleración, pero el edificio que está en la cima tiene mayor aceleración. Eso es un fenómeno registrado, ya se sabe que es así. Sin embargo, la norma peruana y muchas normas en el mundo me dicen, el ingeniero debe considerar estos efectos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No tenemos manera de considerar. Y así hay muchas cosas en las normas que hacen imposible llevar a la práctica. Sistemas estructurales, la norma de acero y la norma de sismo ya se compatibilizaron, ya se están dando la mano las dos normas. Sin embargo, la norma de concreto y la de sismos no está compatibilizado. Nosotros decimos pórticos, ¿y qué nos importa cómo sean los pórticos? Para nosotros los pórticos son los pórticos, sin embargo, tenemos que diferenciar, como hacen en otros sitios. Por lo menos deberíamos tener dos tipos de pórticos, los especiales y los ordinarios. No tiene ningún sentido hacer pórticos especiales en la selva, donde no hay sismos. Y así podríamos hablar de los muros, etc. Entonces, la propuesta es que hayan dos tipos de pórticos, dos tipos de edificios de muros, etc. Y luego, cuando ese reconocimiento ya esté en la norma de concreto o en simultáneo con la norma de sismos, se pueda ya pues empatar todo esto bien. También hay un tema que en otras normas, para los edificios, mientras más importantes son, las normas les piden que sean más dúctiles. Nuestra norma no dice nada de eso. Es decir, no nos exige que hagamos un edificio hospitalario más dúctil que uno de vivienda. Y otras normas sí lo hacen. Entonces, probablemente sea un tema que se cambie en poco tiempo.
También debemos pensar en afinar nuestros procedimientos para el cálculo de desplazamiento. ¿Por qué necesitamos saber si vamos bien o mal con la predicción de desplazamiento? Porque ya sabemos, ahora sí está claro para todos los códigos del mundo, que el daño se controla mediante la deriva. Si yo evito que el edificio se deforme mucho, entonces evito que se dañe mucho. También necesitamos predecir bien el desplazamiento, predecir entre comillas y bien también con más comillas todavía, para evitar choques y también para diseñar en concreto armado. Miren, lo que hacemos es hacer un análisis elástico y luego mágicamente multiplicamos por 0,75R, por 0,85R, para saber qué le pasaría al edificio en un gran terremoto cuando se da, ¿no? Entonces aquí hay mucho de simplificación, mucho de aceptación por las urgencias, pues de hacer proyectos. Eso no puede parar, ¿no? Y entonces hay gente que sugiere cosas un poco más elaboradas como estas para el coeficiente de retorno del elástico al inelástico, que será un tema de estudio, pero también es importante, por ejemplo, cuando voy a diseñar en concreto armado. Mientras más desplazamiento tiene la parte más alta de un muro, por ejemplo, entonces este elemento diferencial cada vez está más aplastado y más elementos diferenciales, esta zona que está en rojo, estarían en problemas, hasta que luego viene ya el eje neutro. Este valor de C se tiene que calcular y el límite para saber si el C que tengo en mi placa en ese momento necesita que yo le ponga estribos en toda esta zona, depende de cuánto se ha movido en la parte superior. Fíjese este ejemplo bien práctico de cómo la ingeniería resuelve sus temas así rapidito nomás y en caliente. Miren, este es el código del ACI antes del terremoto del 2010 de Pisco, perdón, de Chile, un terremoto enorme, con una planta impresionante, un número impresionante de edificios altos que sirvieron pues para darse cuenta de que algo no estaba bien. El 2014, el ACI del 2014 ya cambió. ¿Y qué cosa hizo? Mágicamente introdujo un coeficiente de 1,5 acá. Con lo cual, a partir de un día para otro, al cambiar de código, sale la necesidad de usar más zona confinada en los muros. Entonces, ¿eso de qué depende? De que calcule bien el delta U. Y como les decía, miren, el aislamiento sísmico es un mecanismo muy bueno para evitar el daño. Chasca. Entonces puedo tener, bueno, ¿cuándo comenzó esta historia del aislamiento? Algunos entusiastas del aislamiento dicen que ya se empleó aislamiento para la tumba de Ciro en Irán, 528 años antes de Cristo. Luego otros dicen que hay otras referencias históricas en el Perú también, de la chicra. Pero bueno, digamos que en términos modernos, recién en el 69, en Yugoslavia, se construye el primer edificio en la antigua Yugoslavia. Se construye el primer edificio aislado con estos aisladores de goma que parecen unas llantas de camión, que ya no están más, ya las cambiaron. Luego tenemos el profesor Robinson en el 74 que inventa sus aisladores de goma y plomo. 74, miren, ¿no? Y luego en el 82 en Japón, Estados Unidos 85, en Chile, los edificios aislados están desde el 92. En nuestro país, recién en el 2012, se construye el primer edificio aislado. Y han tenido que pasar varios años, desde el 2012 hasta el 2019, en que se desarrolló una norma y se oficializó la norma peruana de aislamiento sísmico. Entonces se formó un comité de instituciones, no de personas. Están ministerios de salud, construcción, colegio de ingenieros, CAPECO, la UNI, la Católica, SISMIT, Gallegos, Casabón, Prisma Ingenieros,
Y luego está una empresa que distribuye aisladores en Perú. Ahora ya hay como 5 o 6 empresas. Es una empresa peruana que trae eh, dispositivos de Estados Unidos, CDB. Entonces se formó el comité en 2014 y después de 5 años de trabajo, imagínense, no es que se haya trabajado un montón, sino que todos los miembros pues andábamos ocupados en muchas cosas y bueno, después de 84 sesiones, muchas tazas de café, el 2009 salió oficializada nuestra norma. ¿Y qué es lo que, a qué aspira la norma? Y todos los números que se han hecho avalan esto, que en un edificio que viene, en un sismo que viene cada 500 años, o en uno que viene cada 475 años, o en uno que viene cada 1000 años, estos edificios aislados queden sin daño. Y recién cuando venga un terremoto, que viene cada 2500 años de periodo de retorno, un terremoto enorme, entonces, en ese momento recién, comience un daño pero imperceptible en el edificio aislado, pero el sistema de aislamiento quede sin ningún daño. Prácticamente eh, listo. ¿Listo para qué? Porque ya pasó un terremoto de tal tamaño, pues la probabilidad de que se vuelva a suceder uno es bajísima en el tiempo de vida de una edificación. Ya, en el país tenemos 45, ya tenemos 50 edificios aislados, en suelo bueno, en suelo intermedio, en suelo malo. Tenemos edificios aislados, 5% son oficinas. Por ejemplo, tuvimos la suerte de aislar uno de los primeros edificios que hicimos, fue las oficinas de Graña, un nuevo edificio de las oficinas de Graña. Y a raíz de eso se hicieron más oficinas también. Tenemos 22% de los edificios aislados están en universidades, ¿no? La Católica, la UNI, hemos hecho edificaciones aisladas en varios capitales de departamento para universidades privadas. Y también el 11% está en multifamiliares. Miren, este es un edificio de 18 pisos que hemos aislado en Lima. Y ustedes dirán, bueno, si es en la zona de Miraflores, sí, bueno, como cuesta tanto, la gente lo puede pagar. No, no es así. Hemos hecho edificios aislados, inclusive de mi vivienda. Es decir, el precio no es importante. La subida del precio no es muy importante. En los hospitales, los edificios aislados de hospitales, sí son el 62%. Es decir, en nuestro país, más de la mitad de los edificios aislados corresponde a hospital. 62%. Hemos hecho edificios aislados en suelos buenos, S1, 51%. 51% de los edificios aislados en nuestro país están en suelo bueno. Y 16% están en suelo malo, al que llamamos malo, S3. Y obviamente eso es muy simple. El edificio aislado tiene un periodo que está en 3 segundos, 4 segundos, hasta 5 segundos. Está lejos de la zona fuerte de nuestros 3 tipos de suelo, ¿no? S1, S2 o S3. Está lejos, entonces se puede aislar sin problema. Pero el sistema de aislamiento tiene un talón de Aquiles. Como los edificios aislados, cuando uno usa aislamiento, prácticamente hace desaparecer, entre comillas, el sismo. Realmente no es que desaparezca, el sismo se puede reducir hasta el 10% de lo que sería el sismo en un edificio de base fija, luego reducir al 10%. Entonces, ese edificio ya aislado no necesita tener grandes placas, no necesita columnas robustas o vigas muy peraltadas. Por lo tanto, es un edificio que tiene menos rigidez y tiene menos resistencia. Y si el sistema de aislamiento por cualquier motivo se bloquea, el edificio aislado se convierte en base fija, terriblemente a partir de ese momento entonces vamos a tener un edificio poco resistente, poco rígido y sometido a un gran terremoto. Y eso sería terrible. Entonces, ¿quién es el talón de Aquiles del sistema de aislamiento? La separación que debe tener de sus vecinos. Por ejemplo, ven acá, miren, ¿qué está pasando acá? Comienza el terremoto y el edificio se choca. En ese momento, adiós aislamiento. Ya se perdió el aislamiento y nos queda un edificio muy vulnerable.
o el edificio está preparado para un terremoto de 2500 años, pero quién sabe si este talud se preparó para un terremoto menor, ¿no? Probablemente, si esto es en una carretera, esto se limpia pues inmediatamente y no pasa nada, pero al costado de un edificio aislado, esto sí es terrible, porque se tranca el sistema de aislamiento y el edificio aislado queda con serios problemas. Igual, si tenemos edificios muy antiguos que ni siquiera tienen el diseño para un sismo de 500 años, podríamos tener esto. También muros de contención que no pueden deformarse para evitar justamente la separación que tiene que tener el edificio aislado. Este es un edificio de la Universidad UTEC. Primero que con esa arquitectura no podría haberse hecho de base fija, porque la norma peruana de diseño sismo resistente prohíbe tener edificios que tengan esa geometría, es decir, que sean irregulares. Edificios educativos irregulares no se pueden tener, a menos, como en este caso, que se usó un sistema de aislamiento. Acá tienen edificios en el complejo académico de la PUC, este es el aulario de ingeniería. Aquí doy clases, 7 pisos, es un edificio aislado y además tiene 3 sótanos. Esta es una biblioteca que, fíjese, por fuera se ve con unos tremendos muros, unas vigas impresionantes y etcétera. No es así. Todo está cortado, retaseado para que no forme una mole muy grande. Entonces tampoco se habría podido resolver sin el aislamiento. Es decir, el aislamiento me permite hacer estructuras más livianas, como lo que vieron hace un momento, con arquitecturas muy complicadas, y porque el sismo se ha reducido. Y en el caso de nuestra norma peruana, porque la norma peruana prohíbe hacer edificios de base fija que sean irregulares. Esto es lo que me pasaron los amigos de la UNI que no podían dejar de presentar. El que ven acá es el profesor Piqué de la UNI, el profesor de Ingeniería Sísmica de la UNI, que está mostrándole al anterior presidente Vizcarra lo que es un aislador sísmico, ¿no? Ellos tienen la biblioteca de ingeniería aislada. Este es el edificio madre en Miraflores, en Lima. Estos son edificios varios que hemos hecho en varias ciudades de esta Universidad UTP. Y este es el edificio de oficinas muy grande de la Superintendencia de Banca y Seguros, que ahora está en plena construcción. Es un edificio aislado de 8 pisos. Y a este edificio le tenemos mucho cariño porque fue uno de los primeros que hicimos con aislamiento sísmico y que también de alguna manera contribuyó a que se hicieran luego, después ya varios edificios. Es un edificio pequeño de 7 pisos, 4 sótanos, con 28 aisladores y deslizadores en la base de los ascensores. Este es el edificio INEN del Instituto de Neoplásicas, que tiene 9 pisos y 3 sótanos. Sin embargo, el edificio aislado comienza en el sótano 1, ¿no? Esa es la particularidad que tiene. Entonces tengo 2 sótanos de base fija que se mueven con el suelo y sobre el techo del segundo sótano comienza ya el sistema de aislamiento y luego viene el edificio aislado. Es muy interesante este caso y fue muy aleccionador en su momento porque se desarrollaron 3 sistemas, 3 alternativas. Péndulos de fricción triple, péndulos de fricción doble o simple, y luego con aisladores de goma y plomo. En general, aisladores de goma. Se obtuvieron derivas por debajo del 3 por mil con los 3 sistemas y se obtuvieron aceleraciones por debajo de 20% de G con los 3 sistemas. Con lo cual, gracias a cómo son nuestros sismos en particular y a toda la gama de dispositivos que existen ya en el país que los ofrecen diferentes compañías, es que podemos decir, para nuestros terremotos se pueden usar todos los sistemas de aislamiento, con goma, con plomo, con de fricción
dobles, simples, triples, cualquiera son bienvenidos. Puedo dar la misma solución usando todos estos tipos de dispositivos y no como algunas personas interesadas en su marca dicen, no, solamente estos son los que garantizan que el hospital siga funcionando después de un terremoto. No, señor, se puede lograr lo mismo con cualquiera de estos sistemas que se probaron. Es un hospital muy bonito, creo que es el más grande aislado en nuestro país, 50.000 metros cuadrados. Es el que está al costado del local antiguo de la Policía Nacional. 213 dispositivos se emplearon a cambio. Este hospital pequeñito es interesante desde el punto de vista de ingeniería porque está en una ladera. Entonces, imagínense el sistema de aislamiento y los bloques. Entonces, lo que se optó es por poner acá, donde ven acá, el sistema de aislamiento. Y luego, ese sistema de aislamiento, una parte está sobre el suelo y otra parte está sobre un edificio que es tremendamente rígido porque tiene muros de contención en todo el perímetro y que hace pues las veces de suelo. Entonces, la parte aislada está por acá y está dividido además en varios bloques. Este otro de ILAVE, también pequeño, tiene la particularidad de que está formado por varios bloques que están ocupando una manzana. Lo que ven allí es toda una manzana. Ahí está el modelo de toda la manzana. Tengo 88 metros en esta dirección, 70 metros en la otra dirección, y en esta zona tengo 2 edificios y una sola plancha de aislamiento. Todo es una sola gran plancha de aislamiento, y sobre esa plancha de aislamiento están aquí 2 bloques de 3 pisos, aquí 2 bloques de 2 pisos y aquí un bloque de 2 pisos. Ahí está la plancha de aislamiento. Entonces, al final, no se podría haber resuelto de otra forma. Tengo un bloque, varios bloques puestos sobre esta gran plancha de aislamiento. Ustedes sabrán que los edificios aislados no pueden ser muy esbeltos. No digo muy altos, sino muy esbeltos. ¿No? En Lima hemos aislado hasta 19 pisos, creo que es el que estamos haciendo ahora. Pero en el mundo hay muchos más altos. Sin embargo, los edificios tienen que tener una cierta relación de esbeltez. La altura del edificio no puede ser mayor que 3 veces el ancho más pequeño, este ancho, ¿no? Y este edificio de Ciencias Sociales en la Católica ya está al límite de esbeltez. ¿Por qué tiene que ser así? Porque cuando viene el sismo y empuja el edificio aislado, el edificio se quiere levantar de esta zona y los aisladores no soportan ser levantados, no soportan tracciones. Entonces, en este caso tuvimos que poner una losa de aislamiento que tenía 1,20 metros, creo, de peralte, solamente por peso, ¿no? En la base de aislamiento. Entonces, es un ejemplo bonito, miren. El ciclotrón se va a construir, son donde hacen procesos de cosas especiales dentro de lo que es medicina. Y es un búnker por la radiación que puede emitir. Entonces tiene paredes de 1 metro de ancho, tiene techos de 1 metro también. Y se tenía que ver la posibilidad de aislarlo porque los equipos que iban a ir dentro iban a sufrir daño si es que el edificio se aceleraba. Es decir, como estructura iba a quedar sin daño, pues si estamos hablando de paredes de concreto armado de 1 metro de ancho, pues entonces no iban a tener daño en terremoto grande. Sin embargo, se iba a acelerar tanto adentro que iba a dañar los equipos. Entonces, se decidió estudiar la posibilidad de aislamiento y entre 2 aisladores, por ejemplo estos, hay varias columnas que no llegan al suelo, no llegan a aisladores. ¿Por qué se quitaron aisladores? Para poder flexibilizar lo más posible esta estructura. Y bueno, la solución desde el punto de vista técnico ya estaba dada, salvo que cuando al analizar el entorno se vio pues que había amenazas muy fuertes. Es decir, nuevamente un edificio muy antiguo, diseñado con códigos muy atrasados o diseñados sin código inclusive sísmico. Bueno, se iban a colapsar, iban a trancar el sistema de aislamiento y el edificio iba a quedar peor.
Entonces se decidió no usar el sistema de aislamiento. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay en Turquía? Que es el último terremoto importante. Miren, en el 2017 había 72 edificios aislados. A la fecha hoy tienen 150 edificios aislados. Y tiene pues algunos edificios emblemáticos para la ingeniería. Este es un edificio que se reforzó después poniéndole aisladores, el 2002. Es el hospital más grande reforzado con aislamiento sísmico en el mundo. A ver dónde está el área. No la tengo por acá, pero bueno. Este es el edificio, otro de los edificios, que tiene 430.000 metros cuadrados construidos, imaginan, 1.500 camas, tiene 1.552 aisladores. Estos son con péndulos triples. Este es otro edificio. Son enormes, pero es la mitad del anterior, 221.000 metros cuadrados, 755 camas y un montón más de investigación, etcétera, etcétera. Otro edificio, 180.000. Y esto sí ya es bastante grande. Ese es el hospital más grande en el mundo con aislamiento sísmico, que recién lo acaban de terminar, ¿no? Tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Tiene 2.700 camas más o menos. Está montado sobre 2.000 aisladores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharme y gracias por dejarme visitarnos el día de hoy. Ingeniero, le agradecemos bastante a usted. Bien, con las disculpas también del caso por la demora, también a continuación, le agradecemos muchísimo, muchísimo, ingeniero Alejandro. Ha sido una ponencia muy bonita, muy interesante. Ha sido un tema que nos ha tenido pues bastante entretenidos. De verdad que ha sido muy, muy novedoso. De Qué verdad. bueno, por ahí veo a mi compañero Jaime Amorós. Un abrazo. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Ya nos Ahí estás, reuniremos. ahí estás.